Amigos cibernautas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad es un verdadero placer. Hoy es el martes, hoy es el miércoles ya, 13 de diciembre del año 2017. Ayer fue el Día de la Virgen de Guadalupe. Toda una fiesta, ya lo sabe usted, una tradición en nuestro país, lo que es lo de la Virgen de Guadalupe. El fervor guadalupano ayer se desbordó y bueno, trajo algunas consecuencias también, pues los peregrinos, unos peregrinos que sufrieron un grave accidente donde pues hay varios muertos, ya lo debe usted de saber, algo muy delicado, la verdad. Siempre sucede esto, año con año hay accidentes en este tránsito que hacen los peregrinos rumbo a la capilla de allá de la Ciudad de México o a su regreso. Ayer no fue la excepción, hubo 11 muertos. Un choque brutal ahí entre los vehículos que transportaban a estos peregrinos y otro vehículo más que causó la muerte de 11 peregrinos. Hasta el día de hoy se contabilizaban, y bueno, entre ellos varios menores de edad, y muy grave, la verdad. No quisiéramos dar esa noticia, pero es lo que está sucediendo. Bueno, sin embargo, de todos modos, esta tradición yo creo que nunca se va a dejar, el ir hasta la capilla de la Ciudad de México a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, de muchísima gente que lo tiene como pues ya como algo tradicional, ¿no? Mucha gente, millones de gente que van para allá o a otras capillas de diferentes estados de la República, y bueno, suceden este tipo de accidentes. Gracias por acompañarnos, amigos cibernautas. Gracias de verdad por escucharnos, por sintonizarnos, por vernos. Hoy miércoles transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, ayer también sucedió otro hecho importante y que tiene que ver con la política, lo que ya todo mundo sabía, lo que todo mundo pues daba como un hecho: el registro de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de la República. Ayer Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato de Morena a la presidencia de la República. Y bueno, hizo varios pronunciamientos, varias declaraciones. Después de registrarse o tras registrarse como candidato presidencial de Morena, el líder de Morena, el exdirigente, ya pudiéramos decirlo así, exdirigente de Morena, ratificó que una de las prioridades de su gobierno será el combate a la inseguridad y alcanzar la paz del país. Ante un centenar de connotados militantes, entre los que destacó la presencia de Ricardo Monreal, quien por cierto parece ser que ya pidió licencia a la delegación que tiene en la Ciudad de México, que si no mal recuerdo es la delegación Cuauhtémoc. Ahí, ayer en este acto, Andrés Manuel López Obrador agregó que promoverá una consulta con víctimas de violencia y el crimen para sondear la posibilidad de otorgar a infractores que opten por su readaptación una amnistía, como ha sucedido en México y en otras partes del mundo. El único propósito, dijo, es explorar todas las vías para detener la violencia en México, donde diariamente se cometen 76 homicidios y hay 33 millones de delitos al año.
entre los cuales el 99% queda en la impunidad. Indicó que encabezará directamente el gabinete de seguridad, cuyas dependencias, tanto la Sedena, la Marina, la nueva Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, permanecerán en la Ciudad de México, en contraste con su propuesta de descentralización del gobierno federal. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que muchas de las secretarías que existen en la Ciudad de México las reubicará a diferentes partes de la República Mexicana en otras entidades federativas, pues. Por otro lado, adelantó que dejará sin efecto la mal llamada reforma educativa, al tiempo que promoverá, junto con maestros y padres de familia, alternativas para mejorar realmente la educación en México. También habló de un decálogo de su gobierno y señaló que atenderá con urgencia la problemática del sector energético para detener la caída de la producción de petróleo, gasolina y otros hidrocarburos. Además también dijo que bueno, que va a construir 2 refinerías más y va a modernizar las que existen. También habló que no habrá ni impuestos ni deudas. Promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno, adelantando que no habrá mayores impuestos. ¿Dónde he escuchado esto? Así creo que fue con Felipe Calderón Hinojosa, amigos cibernautas, si no mal recuerdo. Bueno, dice que los recursos que invertirá el gobierno federal derivarán de los ahorros obtenidos en el combate a la corrupción y la reducción de gastos suntuarios. Asimismo, mencionó que el Estado asumirá la plena responsabilidad en la reconstrucción y apoyo a los damnificados por los sismos, los que vivimos no hace mucho. Bueno, también al término del evento en entrevista, Jane Kolpolevsky precisó, Jane Kolpolevsky es la secretaria general de Morena a nivel nacional, precisó que López Obrador presentó su renuncia a la presidencia del partido y corresponderá a ella asumir el cargo. Por otro lado, Ricardo Monreal dijo que no será el dirigente que va a dejar la delegación Cuauhtémoc para apoyar la campaña, pero dice que ni será el coordinador, que no será ni el coordinador de campaña, ni buscará otro cargo público. Bueno, pues ya sería el colmo del cinismo, ¿no? Que todo el mundo deja tirados los cargos públicos. Ya usted está viendo cómo muchos han renunciado a los cargos públicos de elección popular que tienen para ir en busca de otro cargo público, o algún funcionario del gabinete estatal, municipal o federal renuncian para buscar algún otro cargo público. De verdad es vergonzoso lo que vivimos en nuestro país. Bueno, el ex capitán de altura de la Marina Mercante, José Francisco Mendoza Saucedo, también presentó su solicitud de registro para ser precandidato presidencial de Morena. Lo hizo antes que López Obrador en la sede nacional del partido. Bueno, ya sabe usted que esta es una estrategia para hacer como una especie de precampaña, ¿no? Donde hay otro candidato y poder llevar a cabo una precampaña. Y eso les permite, pues, posicionarse más. Yo creo que todos los partidos lo van a hacer. Algún otro entrará para poder llevar a cabo una campaña, una precampaña que los posicione rumbo ya hacerlo prácticamente ya los candidatos a la presidencia de la República. Ya hay varios registrados, es un mero protocolo, ya sabemos quiénes van a ir como candidatos, pero muchos de ellos hacen que otros más se registren, algún otro compañero, para hacer una precampaña donde recorran nuevamente el país. Es una estrategia
que ellos asumen, y al final queda uno de ellos como el candidato y listo, es el que se lanza, ¿no? Pero pues ya sabemos quiénes son. Hasta este momento ya sabemos quiénes son. Por el PAN, Ricardo Anaya; por Morena, Andrés Manuel López Obrador; y por el PRI, pues José Antonio Meade, que por cierto no ha levantado nada, absolutamente nada. Bueno, también López Obrador ayer subrayó que el Estado promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno. 2.400 pesos mensuales otorgará a 3.000 universitarios. Esperemos que se lo entregue a los que realmente lo necesitan en caso de ganar. 3.600 pesos mensuales será para capacitar a los ninis. Ya sabe usted quiénes son esos, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan. Bueno, y 2 nuevas refinerías son las que se construirán en nuestro país, y desde luego dice él que va a modernizar las refinerías que ya existen. Eso es en términos generales lo que propone Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué dice Clavillazo, alias Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI? Bueno, pues ayer, con ese estilo de confrontación que le ha caracterizado desde que llegó al PRI, al referirse a las últimas mediciones de opinión pública, aseguró ayer don Clavillazo que el panista Ricardo Anaya es un pollo que llegó desplumado. El dirigente nacional del PRI se refirió también a la postulación de Miguel Castro Reynoso como precandidato para el gobierno de Jalisco. Destacó que es un aspirante de unidad. Este señor entra por el señor Zamora, el dirigente nacional de la CNOP, que en un principio estaba contemplado para ser el candidato al gobierno de Jalisco. Bueno, pues ahora mandaron a Miguel Castro Reynoso del PRI. Dijo don Clavillazo que como aspirante único a la candidatura presidencial por el PRI, José Antonio Meade no tiene posibilidad de realizar precampaña. Ante esto, el PRI pautó una serie de promocionales en los que comenzó a promover la imagen del exsecretario de Hacienda en las redes sociales. Bueno, pues ya al menos en lo que es del PRI, hay un solo registro, que es el de José Antonio Meade. Este señor, pues lógicamente no va a hacer precampaña, no así el estilo, la estrategia que tiene López Obrador al permitir que se registrara a alguien más para hacer una precampaña que le permitirá recorrer todo el país. Lo de José Antonio Meade tiene varias señales, y una de ellas puede ser el que en este recorrido que pudiera hacer en una precampaña surjan más datos de que se le ha venido señalando como el culpable de los gasolinazos, como el culpable del enorme endeudamiento que hay en el país, como el culpable del enorme rezago social que existe en nuestro país, como el generador de la enorme pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro país, y como el culpable pues de que hoy en nuestro país más de 60 millones de mexicanos vivan en extrema pobreza. Porque hay que recordar que José Antonio Meade fue secretario de Energía, fue secretario de Desarrollo Social, fue secretario de Relaciones Exteriores y 2 veces secretario de Hacienda del gobierno federal. Y muchas de las cosas que suceden en nuestro país en materia de desigualdad social, él ha sido directamente responsable de los programas que el gobierno en esas secretarías tiene. Es decir, José Antonio Meade carga un enorme lastre de su partido, el PRI, en la generación de cientos de millones de pobres, de 60 millones para ser exactos, de miles de pobres que suman, para corregir el dato que le acabo de dar, 60 millones aproximadamente de gente que vive en extrema pobreza. Decenas de millones, 60 millones. No decenas, 60 millones, o sí, 6 decenas, que serían 60 millones de pobres que existen en nuestro país, que son datos que da el Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación
de la política social que existe en nuestro país, quienes dan los datos: 6 decenas, 60 millones de pobres que existen en nuestro país, y José Antonio Meade ha tenido mucho que ver en todo esto. Entonces, ese puede ser uno de los motivos por los cuales no quieren desgastarlo al meterlo en una precampaña en la que recorrerá el país y en la que seguramente muchos reclamos le surgirán. Y bueno, el PRI no quiere arriesgarse a que pues los números que dan las encuestas el día de hoy, que lo ubican en un tercer lugar, pues lo siga mandando al fondo de estas encuestas. Es una de las estrategias que ellos han analizado, de que José Antonio Meade es el único candidato del PRI, y al no haber otro, no va a existir una precampaña. Bueno, en un mensaje, el dirigente nacional del PRI defendió esta precampaña disfrazada, y argumentó que después de hacer análisis de la legislación y criterios que establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no están incurriendo en alguna irregularidad con respecto, porque ellos, en lugar de una precampaña, van a hacer una serie de promocionales para promover la imagen del exsecretario de Hacienda. Es decir, no hacer una precampaña, pero pues sí hacer una serie de promocionales, pues para fortalecer la imagen de José Antonio Meade. Y bueno, pues diríamos que es una precampaña disfrazada, ¿no? Y pues por eso él salió a decir y salió a defender esta precampaña, en donde dice que bueno, el Tribunal Federal Electoral, pues después de analizar los criterios que se establecen, pues no están incurriendo en alguna responsabilidad o en alguna irregularidad. El PRI ha hecho un análisis, y con la ley en la mano es que hemos acudido al INE a presentar los spots, dijo. O sea, ellos no quieren arriesgarse a una precampaña en la que se tendría que confrontar con su contrincante, digamos, con el otro aspirante, entre comillas, para hacer un recorrido por todo el país en precampaña. Ellos no se van a arriesgar a eso y le apuestan a los spots. Y por ahí se dice también que son aproximadamente, le paso el dato, aproximadamente creo que 60 millones de spots que estaremos viendo en los próximos días de los precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a José Antonio Meade, a López Obrador. Y bueno, otro tema muy importante, amigos cibernautas, y yo creo que tenemos que analizarlo muy bien, es el tema de la Ley de Seguridad Interior. El día 15 de este mes se termina el periodo ordinario de la Cámara de Senadores. La Ley de Seguridad Interior, avalada por la Cámara de Diputados, fue turnada a la Cámara de Senadores, pues para, si era necesario, hacerle algunas modificaciones. Bueno, ya está en la Cámara de Senadores, y el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República avaló que la Ley de Seguridad Interior regrese a la Cámara de Diputados para modificaciones, aunque esto signifique no ser aprobada en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre. El actual proyecto de ley ha traído polémica. Este lunes, por ejemplo, 12 gobernadores, presidentes municipales y expertos respaldaron su aprobación. En tanto, organizaciones civiles y alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se han manifestado en contra. Además, ahí en el Senado de la República está Gerardo Hernández Noroña, si no mal recuerdo, así se llama este señor, fue diputado federal, es un opositor a la Ley de Seguridad Interior, y se ha plantado con un grupo de aproximadamente 200 personas que ha impedido el acceso, al menos por la puerta principal, de los senadores. Están presionando ahí para que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que pues se dice que militarizará al país.
la presencia de las Fuerzas Armadas, tocarán actos tocará y se atribuirá actos que están enfocados a las fuerzas civiles o a las autoridades civiles, y que en el momento en que el país pues esté pues ya prácticamente militarizado, las Fuerzas Armadas tienen con esta ley de seguridad interior mayores atribuciones y facultades para poder ellos actuar y desplazarse por todo el territorio nacional, y pues muchos dicen que no están de acuerdo. No se ha buscado o no contempla esta ley. Se habla también del regreso gradual de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Antes bien, esta ley, como la ha señalado Gerardo Fernández Noroña, busca fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, fuera de sus cuarteles, en acciones que le competen a las autoridades civiles. Y bueno, mucha gente no está de acuerdo, muchas autoridades civiles también no están de acuerdo, muchas organizaciones no están de acuerdo. Lo cierto es que hay que decirlo, sin las Fuerzas Armadas, este país, quién sabe cómo estaría en este momento. Yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país, en el territorio, en el combate a la delincuencia organizada, pues en algo ha ayudado, o yo diría que mucho, pero también es cierto que el ejército tiene sus facultades muy bien definidas en la Constitución, y lo que tiene que buscarse o hacerse es preparar más a nuestra policía civil, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Ministerial Federal, a las procuradurías de los estados, a las fuerzas federales, llámese Seguridad Pública Federal, Policía Federal, y, en fin, eso es lo que se tiene que preparar, y el ejército regresar a su cuartel de forma gradual. Muchos pues no ven en esta ley de seguridad interior que eso lo tengan contemplado. Bueno, el caso es que el PAN dice que la ley de seguridad interior regrese a la Cámara de Diputados para modificaciones, y que si es susceptible de mejorarse, se tendría que completar el proceso parlamentario como señala la legislación, y desde luego dar tiempo para que la Cámara de Origen hiciera las adecuaciones pertinentes. El pasado viernes el presidente Enrique Peña Nieto dijo y le pidió al Senado que hay que escuchar con mayor detenimiento las voces de la sociedad civil, de expertos y académicos, antes de que sea dictaminada por los legisladores. Es lo que hasta este momento se tiene contemplado con respecto a la ley de seguridad interior. Y bueno, el Senado de la República hará modificaciones a la ley de seguridad interior. Una vez estando las modificaciones, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y ahí hacen las adecuaciones necesarias. Pero, le repito, el viernes ya es día 15, el viernes ya se termina el periodo ordinario y seguramente no habrá tiempo para esto, y tendría que esperarse hasta el siguiente periodo ordinario. Desgraciadamente, nuestros senadores y diputados, la verdad, dejan mucho que desear. Son, pues, para nosotros, los ciudadanos que vemos desde aquí, una lucha de puros intereses particulares y de partido allá en el Senado de la República. El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, informó que esta misma semana aprobarán la minuta de ley de seguridad interior. O sea, que si hacen modificaciones, de todos modos la aprueban ellos, pero tendrá que regresar a la Cámara de Diputados. Aunque aclaró que se harán ajustes. El propósito es realizarlos a tiempo para que la Cámara de Diputados los avale a más tardar el viernes, que concluirá el periodo ordinario de sesiones y pueda publicarse de inmediato. Debe salir esta semana. Si es posible, sesionamos el viernes o nos amanecemos el viernes a las 7 o 8 de la mañana. Va a ser una ley muy cuidada, una ley que va a beneficiar a la sociedad. No vamos a militarizar al país. Esa es una mentira completa. Vamos a darle más certidumbre al ejército para que haga la función que el titular del Ejecutivo le va a estar encomendando. No se van a mandar solos. Creo que es muy importante que leamos la ley para darnos cuenta cuáles son sus alcances, dijo Emilio Gamboa. El caso es que parece ser que la ley
No creo, ojalá y sí, esté ya prácticamente aprobada pues el viernes. Le harán hoy las modificaciones, tienen para mañana todavía, enviarla a la Cámara y posteriormente ya ser avalada para su debida publicación, o enviarla al Ejecutivo para su debida publicación. Pero yo la verdad lo dudo, amigos cibernautas, que la Ley de Seguridad Interior salga esta semana, precisamente el viernes, que se termina el periodo ordinario de sesiones. Ojalá y sea aprobada, ojalá y existan las adecuaciones necesarias que se buscan, sobre todo a los artículos 7, 8 y 20 de este proyecto de ley, a efecto de entrar en la discusión. Es lo que se dice ahí en el Senado de la República, amigos cibernautas. A ver en qué terminamos con este rollo que traen aquí ahora y que trae muy distraído al pueblo mexicano de la ley, sobre la Ley de Seguridad Interior. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para hablar también en temas de seguridad aquí del estado de Veracruz. No se vayan. NP Noticias.